Ah, no mames, lo va a tirar. Ay, me vi el niño, La cara que pone, güey. Calladito, niñito. Si no, también a ti te va a tocar. ¿Habrá sido su hijo? Van a gritar. ¡Ah! ¿Qué onda? Estamos de vuelta en un nuevo video. Esta vez con otro Assassin's Creed. Esta vez estamos con el 3. El remaster porque no es el original. Bueno, sí, es el remaster, no es el original, el que salió creo que para la Play 3. Y vamos a chingar ese, que sigue siendo el mismo. Nada más que ya viene con todos los complementos que subieron para... Bueno, a su día de Assassin's Creed 3. Viene creo que con todos los DLCs. Y creo que me dieron bastante cosas. Me dieron trajes y no sé, armas. Pues voy a iniciar el Assassin's Creed 3. Es este porque hay otro, pero creo que esto es un DLC de una mujer. No sé quién sea. A lo mejor capaz si la conocemos en el juego. Pero vamos a picarle aquí en 3 Remaster. Nomás le voy a decir Assassin's Creed 3, no voy a decir ni Remaster ni nada. Assassin's Creed 3 para no confundirlo. Ahí pues voy a dar jugar, ¿no? Ya le moví ahorita. Creo que no le movía nada del audio porque no me lo dio. A lo mejor ahorita en el juego me lo da. Si no, me voy a tener que salir de nuevo ya cuando me guarde un punto de control. Es el año 1775, creo, no mames. Creo que es un chingo, ¿no? Creo que pasaron como 200 años después de lo de Ezio. Creo que leí que era 1775. Ah, no, ahorita apenas voy a entrar al menú del 3. Estaba igual como en el Assassin's Creed de Collection de Ezio, ¿no? Que estaba un menú para cuál juego quisieras elegir. Y después estaba... Ya después estaba el menú del juego. Ah, ok. Aquí está. Ah, sí, ya me lo da. Juega historia, juega el contenido descargable de la tiranía de Roy Washington. Eso creo que es el de la morra, ¿no? Ajuste de experiencia del Animus. Vamos a meternos aquí, güey. Es otro personaje, güey. Creo que ya dejamos de ser Ezio. Ahora sí ya, ¿no? Hay que empezar. La partida. Vamos a ponerle el CHIK. El CHIK maquiavélico. CHIK 3, porque estamos en Assassin's Creed 3. Used to be when people talked about the end of the world. Ah, se ve bien en los subtítulos. Or laughed them off. Sometimes both. But we never took them seriously. Maybe we should have. William Miles, es But el hermano de no sé quién. Better to start at the beginning with the abduction of Desmond Miles. My son. Desmond Miles. This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage, one he chose to deny. It nearly cost him Porque his life. creo que Desmond era un asesino, ¿no? Those who took him believed he could help them find Bueno, se escapó something. como a esa escuela. The apple. One of several artifacts we call pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found, all of them dangerous. Most are held by a single group, the same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars. As the Templarios, enemy. ¿no? Sí, man. We've been fighting them for thousands of years. Even longer if you believe the stories of their origins. I do. After all, I've seen the truth. That's the beauty and the horror of the Animus. A device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened. Up until its creation, to the victor went the spoils, went the truth. We're trying to fix that, to free minds and bodies both. But there's only so much that we can do, and the Templars have the upper hand these days. But something larger than the Assassins and Templars is approaching, bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last. Everyone's last. Ay, güey, ya me It paniqué. all comes down to him, to Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage,
explored the lives of his ancestors, and uncovered their secrets. When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. Soon, though, soon we'll know. That ominous date fast approaches, December 21st, 2012. Oh, mames, el fin None del of us mundo. knows what it'll bring, only that this is where they want us to be, when it does. They've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization, the ones who came before, a precursor race of immense power and uncertain motives. They're the ones who made the pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us. He stands at the entrance to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the apple of Eden, and we stand at his side, ready to support him however we can. His name is Desmond Miles, and he has brought us to the end. Ok. Ahí voy con su papá, ¿no? Y los otros dos vatos. Sí me acuerdo que despertó, ¿no? Me despertó con ellos, con su padre y con ellos dos al final del Revelation. A la verga, pues se ve bien. We're here. Y sé cómo se miraba en la Play 3, el normalito. Aunque le cambiaron el rostro, ¿no? A Desmond, güey. No, sigue igual, creo que sí, igual. Creo que tiene menos grasa en la cara, güey. Ok, tenemos que venir acá. Al principio creo que es un poco lento, pero ya después cuando seamos un asesino ya va a ir un poquito más rápido la historia. Ahorita aprendes como de todo lo que va a pasar, ¿no? Lo que va a conllevar esto. Es como una guarida, ¿no? O sea, el padre de Desmond es el culto de los asesinos, ¿no? O no será así. In another moment, down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again. No sé para qué chingados dijo eso. ¿Qué dónde llegamos? Hasta creo que va a tener que ser parkour, ¿no? Oh, son como instalaciones. Ay, güey. No, sirven como instalaciones. No son instalaciones. Son como ruinas, ¿no? Del mundo antiguo. I think we're here. A la bestia. A ver, ¿cómo caen ellos? ¿No van a caer? No, no cayeron. Qué culos. Oh, ya bajaron, güey. ¿Cómo se corrían? No puedo correr. Creo que aquí viene el tutorial, ¿eh? Estoy tan a gusto sentado aquí que hasta me empezó a dar sueño, quién sabe por qué. No por aburrimiento del juego, no piensen en eso. Sino porque ando muy a gusto aquí sentadito.
como un símbolo en la puerta, ¿no? You 1. must find the key. Son? ¿Será otro dios? Como la Minerva y no me acuerdo cómo se llama el otro vato. Ah, no. Here we go again. Desmond? Do you hear us? Yeah. What happened? The temple triggered a bleeding effect. You collapsed and entered into a fugue state. So naturally, you dropped me into the Animus instead of, I don't know, making sure I was okay? You weren't in any danger. Besides, the temple appeared to be communicating with you, and I didn't want to risk severing the connection. At least not until we knew what it wanted. Right. Of course. Son, No, it's fine. I get it. And I know what I'm looking for, by the way. It's a key. Just no idea where it is, though. Guess that's why she triggered the bleeding effect. She? Juno, Dad. She's talking to me. ¿Ya la habíamos conocido o qué carajo? Creo que habíamos encontrado como Desmond. dos While dioses you were, mujeres. Una era Minerva y visiting creo que era Juno la otra. Constantinople, we picked up a software update for the Animus. I'd like to run a couple of quick tests, make sure there aren't any major issues. All right. What do you need me to do? We'll start simple. Walk to the marker over there. Ok. ¿Cómo corro? ¿Cómo corro? Un icono verde indica un destino a una interacción. Con R2, ¿no? Hoy se ve muy... A ver si le puedo bajar el brillo, güey. Se ve así como muy brilloso, güey. ¿Se podrá bajar desde aquí, güey? A ver. No, creo que no, ¿verdad? Vamos a bajar. Uy, a ver así, 4. A lo mejor es porque está muy de blanco, ¿no? A ver. Se me hace un poquito mejor. Dice, un icono verde indica tu destino o una interacción. Icono verde. Te lo veo amarillo, se los juro, güey. Camina hasta el marcador. Caminar nada más. Para correr. Para correr, para correr. Vámonos. Okay, Desmond. Let's practice climbing on these objects. Ok, dice, mantén R2 para empezar a trepar, úsale para moverte mientras trepas. Oh, ¿y no se usan los dos botones ahora? Oh, cambiaron, ¿verdad? ¿Cómo su...? Creo que era con X, no. Era el R2 y X, ¿no? Sí, creo que lo cambiaron, güey. Pero se siente mejor, ¿eh? Sí, creo que era X y era R2, güey. Ah, creo que X era para ir corriendo más rápido, güey. Ajá, es por acá. A la bestia. Free run your way through this little obstacle course. Parkour. Ok, parkour, mamalón. ¿Cómo corre? Corre un chistoso ahora, güey. Vamos, vamos. A la verga, siente más rápido, el parkour. That's a constraint. These are optional objectives that raise your synchronization rate. Alright, Desmond. Follow the on-screen instructions and kill the 2 Templars. Los templarios son piratas, güey. Dice, ok. Lo mato desde aquí, ¿no? Para asesinato aéreo, güey. Ok, aquí está otro, ¿no? Ese es mientras caigo, ¿qué carajo? Ah, me morí. Ok. Ah, otra vez, otra vez. What? Ah, tengo que hacer todo de nuevo. A la verga, pinche punto de control bien lejos. Está, creo que nada más es con R2, ¿no? Sí, nada más ahora es R2, güey. All you have to do here is jump the gap. A distancia, ¿cómo que distancia? Salta por encima del marcador.
Ah, ok, parece un salto largo, ¿no? Sí. Aquí es como un barandal, ¿no? Sí, un barandal. Va a ser raro acostumbrarme, voy a estar acostumbrado con X a apretarle. Aquí, cierto. Bueno, aquí creo que lo puede hacer. No. Y se salta por encima del marcador. Pensé que tenía que ser un salto largo para llegar acá. No llego, ¿verdad? No. Y aquí con salto largo, sí, ¿no? Sí, güey, creo que hice el salto largo. A ver. Huevo. ¿O llegaba? No, sí, el salto largo. Salto por encima del marcador. Por acá. Pa. Es como una ventana, güey. Y por acá. ¡Corre! A la bestia, güey. Veo todo de blanco y no distingo muy bien las cosas, güey. Synchronization levels look good now. We should be able to build the world. Time to find out what the temple wants from you. Ok, ya soy un personaje, ¿no? Pero progreso no entiendo. Sincronice con tu antepasado, realiza un asesinato aéreo. Misiones principales, secuencia. Ah, ya me tiene esa mamada, ¿no? Lo de... ¿Cómo se llama? Como la tarea opcional, ¿no? El Brotherhood lo tenía, sí, ¿verdad? Pero creo que no era hacerlo al 100%. En decir era hacerlo al 100% para sacar un puto trofeo en el Brotherhood. No, en el Revelation no era hacerlo al 100%, era en el Brotherhood. En ese no mames, estaba bien cabrón la neta. Tampoco estaban tan difíciles las misiones, pero una que otra tenía truco. Sir. Everything all right, sir? Yes, fine. I'm just preoccupied, that's all. Ay, Tam, se llama Don't el forget your personaje. invitation. Master Birch will be meeting you inside. Thank you. Where shall I retrieve you once you're done? Front of the Opera House. And be quick about it. Don't expect to be here long. I'll bring her round at once. Ok. Birch creo que se llama el que me buscaba, ¿no? Una actuación mortal. A la bestia, ¿qué tengo que hacer? Secuencia 1. La primera civilización ha conducido a Desmond Mile y a sus aliados hasta aquí para evitar una erupción solar que amenaza toda la vida del planeta. Ahora solo tienen que averiguar cómo hacerlo. Al parecer la clave está en los recuerdos ancestrales. Sí, cierto. Me acordaba que en el Revelation, al final del... al final del juego de Revelation, del 3. No, Assassin's Creed es el 4, sería el 4. Pero al final de ese Assassin's Creed nos mostraban cómo había otra raza antes de los humanos. Y que fueron, pues, bueno, se extinguieron por esa mamada, güey, por esa que dice, ¿cómo se llama? Erupción solar, güey, que mató casi a todos, creo que a todos, ¿no? Y eso va a pasar otra vez, güey, no mames. A ver, vamos a ver qué pedo. Teatro Real Invitation, Covent please. Garden. Shall I take your coat, sir? Vete la roña, güey, no te va a dar nada. Nuevo correo electrónico. Sale de ánimos para leerlo. What the fuck? Secciones, mapa. Estamos en USA. And gentlemen, you are requested to kindly find your seats. Base de datos. Ok. ¿Esto qué es? Busca un asiento, ok. No, ¿puedo ir a otra parte, güey? No, creo que no me deja, ¿verdad? No, por ahí tapa la gente. O si es una obra, güey. Good evening, sir. This way, please. ¿Por acá? Ah, ya vi. My apologies. Evening, Hatham. Reginald? Can't tell you how happy I was to hear they'd mounted this revival. Gay's best work by far. Have you seen it before? Once. My father brought me here as a child. Though I remember little of it. I don't suppose tonight will afford me the luxury of a proper viewing either. No, I'm afraid it won't. On to business then.
Do you see him? La vista de águila. ¿Qué carajo está pasando aquí? He's seated in one of the boxes above. The stairs are watched. You'll need to find another way up. Like me too, he acts in a double capacity. I already have. And form. For 'tis but fitting that we should protect and encourage cheats, since we A la verga, lo voy a chingar, ¿no? Busco un lugar apartado para trepar. Que me tengo que mover nada más, ¿o qué pedo? My apologies. Un lugar apartado, güey, para trepar. ¿Dónde me siento? Vista de águila, güey. Ah, ¿me ganó el puto o qué? Vámonos para allá arriba. Trepar para muerte mientras trepas. Lo mejor de todo es que inicié la puta escalera, güey. Ey, ¿no me van a guachar o qué pedo? ¿Están más atentos a la obra o qué chingados? Y está empezando aquí, güey, qué chingón. Y aquí creo que tengo que subir más arriba, ¿no? A la bestia, güey. Vas a ver que una parte van a estar cogiendo. ¿Por dónde? Ah, ¿no me dejaba pasar? ¿Qué pedo? Es aquí arribita. A la bestia, estoy súper alto, güey. Ya llegué. Busca el modo de llegar a los camerinos. Iba a decir camarones, güey. Para localizar y mantener el ángulo de tensión. Entiendo, a ver. Ajá. Ok, ¿qué le dice aquí? Ok, está raro, le tengo que agarrar nada más. A la verga, en esos años ya se hacía eso, güey. Es un hacker para entrar aquí. Mira que hay... Ah, se ve arriba de la obra, güey. ¡A la verga! Casi me voy para abajo, güey. Dice, ajá, vamos para arriba. De aquí para acá, no sé. Verga. Se va a estar cayendo y cayendo, güey. But 'tis now high time to look about me for a decent execution against excesses. Ya llegamos, ¿no? ¿Dónde está el vato? Sí, está. ¿Lo chingará o qué pedo? Haytham. You should have come to me. We would have found another way. Yes. But then you would have known. For what it's worth, I'm sorry. Ah, no mames, lo va a tirar. Ay, me vi el niño,
La cara que pone, güey. Calladito, niñito. Si no, también a ti te va a tocar. ¿Habrá sido su hijo? Van a gritar. ¡Ah! ¿Será que gritará? Sal de la ópera. Sabía que van a gritar, güey. Come, please. That man there! Seize him! Uy, ¿qué pedo? But the man was I've done no wrong. I search him. Any weapons? ¿Pensaron que era ese güey o qué pedo? Beg your pardon, man. Did you notice anyone Bushing, please? Peace, friends, there is no danger! Peace, friends, there is no danger! Muévete, muévete. Order! We must have order! It happened right in that balcony. What are those men doing in there? I'm staying where it came. Move! Move! Oh, que la chingada. Ah, es por acá, es por acá. Ah, pendejo. I need to get out. Too close in here. I must get some air. Ya vámonos. Ay, con permiso. And how was the opera? Rather dull, truth be told. Shall we be off in? Aye. To Fleet and Bride. By your command. Fascinating. Gentlemen, I hold in my hand a key. And if this book is to be believed, it will open the doors of a storehouse built by those who came before. Ah, yes. Those who ruled, reigned, and vanished from the world. Do we know what it is that will be held within? It could contain certain knowledge. Perhaps a weapon, or something as yet unknown, unfathomable in its construction and purpose. It could be any of these things, or none of them. They are still an enigma, these precursors. But of one thing I am certain. Whatever waits behind those doors shall prove a great boon to us all. Or our enemies, should they find it first. They won't. You've seen to that. I assume you know where this storehouse is? Ah, Mr. Harrison. Gentlemen, How fare your calculations? I believe the site lies somewhere within this region. That's a lot of ground to cover. My apologies. Were that I could be more accurate. That's all right. It suffices for a start. And that is why we've called you here, Master Kenway. We'd like for you to travel to America, locate the storehouse, and take possession of its contents. I'm yours to command, although a job of this magnitude will require more than just myself. Of course. Upon this paper are the names of 5 men sympathetic to our cause. Each is also uniquely suited to aid you in your endeavor. With them at your side, you will want for nothing. Well, then I'd best be on my way. I knew our faith in you was not misplaced. We've booked you passage to Boston. Your ship leaves at dawn. Go forth, Hatham, and bring honor to us all. A la orden. Una actuación mortal la completé. Ver progreso. Ok. Hatham se llama, ¿no? Sí, era Hatham.
Ahí va, como en Piratas del Caribe. Some fresh air might do me good. A ver, vamos a ver qué pedo. El Providence. El Providence era uno de los numerosos buques de la flota mercante británica, lo que quiere decir que era un barco de comercio más que uno de guerra. Notarás que lleva cañones, pero eran principalmente para protegerse de los navíos piratas o corsarios, o para convertir el barco de un buque corsario en caso necesario. Ay, güey, tiene un chingo de letras. El barco fue construido en 1448 y realizaba varios viajes del año entre la Gran Bretaña y las colonias de la América del Norte, con visitas ocasionales a las Indias Occidentales. El albarán de carga no indica nada específicamente interesante, en su mayor parte transportaba productos básicos como té, melaza y paño. Era capitaneado por su copropietario, un tal Samuel Smythe, que tenía una cierta reputación entre los marineros de ser cruel con la tripulación y tacaño con las raciones. Hijo de puta, güey. Por cierto, eso no es la mejor forma de mantener a bordo a buenos marineros. La tripulación probablemente era inexperta y estaba descontenta. En un mundo ideal querrías tener una tripulación muy experta y muy contenta, aunque lo más probable es que no se notase mucho la diferencia en un barco de vela del siglo XVIII. Ok. El Providence. Ok, chavales. Cabritas. Vamos, creo que en la cocina, ¿no? Vamos a ver qué peda acá afuera. Vamos a ver el dato del ánimo Océano Atlántico. Hay que leerla. Para atravesar el Atlántico hoy en día solo hace falta comprar un billete de avión, pero en la era colonial era bastante más complicado, aunque supongo que la comida nefasta, la alarmante falta de espacio y la posibilidad de que te toque sentarte al lado de un gordo durante varias horas siguen siendo igual que antes. Para los europeos la travesía duraba 6 semanas en el mejor de los casos, pero según las circunstancias podía llegar a prolongarse varios meses. Entre los peligros se contaban las tormentas y su opuesto la calma chicha, los mareos, la escasez de comida y la muerte por aburrimiento de no tener que hacer durante todo el día. Dice, para los africanos que habían sido capturados como esclavos, la travesía atlántica era mucho peor, más o menos como los billetes de clase media al Caribe. El viaje duraba lo mismo, pero los esclavos siempre estaban en las cubiertas inferiores y casi nunca se les permitía salir a tomar el aire. La mayoría hacían todo el viaje encadenados, solo se les daba de comer una vez al día y menos si las provisiones escaseaban. Muchos caían enfermos y la tasa de mortalidad era muy elevada. No volveré a quejarme por las exploraciones de orificios en los aeropuertos, aunque decir verdad, algo bueno salió de aquello. Juan fue muy delicado. Ok. No sé qué se refiere con Juan, güey. ¿Qué otra charla? ¿Capitán será o qué pedo? Captain? Mr. Kenway. I just wanted to thank you again for taking me aboard, and apologize for any inconvenience it may have caused. Inconvenience would be an understatement. I'm sorry, I don't follow. My ship was held in port for 2 days that we might accommodate you. I lost several contracts as a result. I had no idea. Of course not. You nobles are all the same. Ay, güey. Ahí está lo que necesito oír, ¿no? Ahorita voy a hablar con el otro vato antes de hablar con él. A ver qué me dice este men. No me jodas que estaba abajo. ¿O está arriba? Hasta arriba, cierto. Ya me había paniqueado. Bueno, me había paniqueado, pero no quería volver abajo porque me da hueva. Hello, sir. Do you expect we'll have a pleasant crossing?
It is a quiet time of year, though rogue storms and troubled waters are not unheard of. But no need to fret. At worst, they'll prove an inconvenience. I'm more concerned about pirates and rogue privateers. Have you encountered them before? Aye. But the Providence is a strong ship, and her crew well trained. They will surely keep us safe. Ok. Así vamos a la cubierta para hablar con ese güey. And then all will be well. You sure about that? Of course. Have I ever led you astray? Nah. Oh, you don't sit right with the others. Have faith, my friend. You'll see. Well, well. Seems our esteemed guest has deigned to grace us with his presence. You might want to head back to your quarters. Top deck's no place for tender parnells. So I thought. And yet here you are. Fancy yourself a joker, eh? Let's see how funny you find this. Se llama tumbas, güey. That's enough, Graves. Stay out of this. A ver, a pelear. Hombre, perro. Ah, ok, ok, Sante. Verga. No. Verga, güey. Toma. Ándale, güey. Listen to this, Hector. Thinks he can swagger on up here and declare himself king of the castle. Please, fellas, call this off. If the captain sees To us... hell with the captain. And to hell with you, Mills. Whose side you on, anyway? Vente, vente, puto. Ok. ¡Pumba la verga! I'm ready to go again if you are. This is unwise. Why is that? You think I'm afraid of you? No. But you should be. Vente también, güey, vente. No mames. Ándale. Ay, güey. Do you yield? Never! ¿Es mamá qué, güey? Míralo. Ándale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, tengo que desarmar. No entiendo. No entiendo cómo desarmar. Ah, ok, coño. Ya. What's the meaning of this? Captain! Explain yourself at once, Mr. Kenway. These thought we were simply passing the time with a bit of sport, Captain. How about you pass the time by doing your goddamn jobs instead? I wasn't aware I was paying you to loll about. A word, please, Mr. Kenway. Esa cinemática se ve Oh, I más nearly perra. forgot. There's your knife back. I don't care for you, Mr. Kenway. I've had nothing but trouble since you came aboard. Your problems have nothing to do with me. I beg your pardon? You're a poor leader, ill-tempered and cruel, and it's clear your crew has no respect for you.
Look, I don't want to argue. In fact, I need a favor. Oh, this is rich. I suspect some of the men intend to mutiny. Really? What a surprise. As I cannot trust any of them, I am compelled to turn to you. And why should I help you? Because if they do intend to betray, I'm the only hope you have of reaching America alive. Well, what will it be? If what you say is true, what other choice do I have? Thank you. But let me be clear. Should you ever dare to insult or threaten me again, I'll not hesitate but to cut off your head myself. Are we understood? Excellent. Ay, güey. Hasta se quedó todo paniqueado. De que viene asustado. Día 28. Bestia. Mr. Kenway. Captain? Whatever they're up to, I believe it's coming to a head. I'd best get to work. Creo que quieren matar al capitán, ¿no? Y quedarse con el barco, güey. Pero trata bien ojete también ese vato, güey. Yo dejaría que lo hicieran, güey. Para que se lo chinguen. He's cut our rations again. Claims we're not provisioned for such luxuries. It's not right that you should feast on land. Ah, son los otros que vergué, ¿no? Oh, no. No, son ellos, sí. Sí, sí, es uno de ellos, creo. You looking for another fight? That it? Go away. Ay, tumbas, ni una charla normal puedo tener contigo. Es que están bailando. Ese guato no me hizo nada, ¿verdad? Creo que se llamaba Lois, ¿no? Quite the basting you Lois, gave mate. Graves and Quill. Wasn't by choice. Aye. Blockheads, the both of them. Where are my manners? Louis Mills. Pleased to meet you. Hatham Kenway. So, should I be watching my back? I think the boys learned their lesson. They're normally not so nasty. Honest, it's just the past few crossings have been a bit rough. Oh? Captain's trying to cut costs. Reduced rations, lower wages, more dangerous cargo. It's put the crew on edge. Is there cause for concern, then? Not if I can help it. But the captain needs to think about the way he treats his men. A ver, aquí me queda otro. Es el Graves, ¿no? I ain't got nothing to say to you. Ah, Quill. Pues vete a la chingada. ¿Quién es este vato? You there. I have some questions for you. That's nice, but I ain't got time to gossip. Probably wouldn't have anything useful to share anyway. You want information? Try the cook or the doctor. Everyone's always chatting them up. Con el cocinero, el médico, güey. Tengo dos opciones. A ver, con el médico. Es el médico, ¿no? A doctor, if you have a moment. Have you taken ill? Oh, nothing like that. I was wondering if you'd heard any rumblings of trouble aboard. What sort of trouble? Unusual complaints or grievances? Men taking issue with the captain or You the sound passengers? just like James. Like I told him, I've been much too busy with my research to notice anything not work-related. And where might I find James? The galley's your best bet. Now, if you'll excuse me... Ok, entonces dos con el cocinero, güey. ¿Puedo correr? Sí. No me acordaba de correr, güey.
Are you James? Aye. Hatham Kenway. Pleased to meet you. I know who you are. I was hoping you could answer some questions. I figured as much, but not here. Follow me. Uy, no, ese sigue me suena raro, güey. So what do you want to know? Have you seen or heard anything out of the ordinary since we left port? Anything that gives cause for concern? Some of the men have been gathering at night on the upper deck. I've only caught bits of their conversations, so I couldn't say for certain what they're up to. But I suspect it bodes ill. Is it a mutiny they're planning? All I know is they've little love for the captain. Mills has been trying to talk him down, but there's only so much one man can do. Thank you for the information. I only wish to see us reach the colonies alive. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahorita? Busca pistas en la popa. Arriba, hacia arriba, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Y había alguien para hablar, pero creo que estaba... Evening, sir. Creo que estaba en el camerino, ¿no? How are things? Calm and quiet. Just the way I like it. What brings you topside? Thought I'd wander a bit. Stretch my legs. That's all. Take care where you tread. The deck hides all manner of danger in the dark. What was that? Someone's throwing tirando comida, cargo güey. overboard. But why? ¿Qué chingados? Y no me va a dejar hablar con este vato, ¿no? A ver aquí. Era aquí. ¿Era el capitán, no? Sí, es el hombre. You must expose whatever they're Samuel. plotting. Your crew's a tight-lipped bunch. But I'll see what I can do. Well, hurry up. Pues ya vi que están haciendo, pero nada más vine a hablar con él. Ay, güey. He's a shifty fella. Well, quiet! Here it comes. Make Por like aquí hay you're algo. working. Y otro. ¿Qué pasó? Quite the basting you gave Graves and Quill. Ah. Wasn't by choice. Ya había hablado con él. Ah, creo que hay otro guato aquí arriba, ¿no? Para la roña, güey, qué pedo. No sé por qué me sigue marcando, es lo mismo que va a decir, ¿no? Quite the basting you gave Graves and Quill. Wasn't by choice. Aye. Blockheads, the both of them. Where are my manners? Louis Mills. No, sí, es lo Pleased to mismo, lo meet you. mismo. Yo sé por qué se Kenway. sigue ahí, sigue el marcador ahí. He's a shifty fella. Y los de acá se borraron, Here ¿no? it comes. Make like you're working. He's got a rations ¿Qué están again. haciendo, hijos de la Claims we're chingada? not provisioned for such luxuries. It's not right that you should feast on lamb and wine. Ah, hice un cuarto, güey. Ah, vista de aire. Ya vi. Una llave. No, es como... ¿Licor? Curious. Most curious. Día 33. Pasaron 4 días, al parecer. Any news? Each night it's the same. I scout one area, and they drop the painted barrels from another. I'm going to need to recruit an extra pair of eyes. Maybe James or Mills. Why are they doing this?
Near as I can tell, the barrels serve as markers. They're leaving a trail. My fear is it's only a matter of time before whoever's following it. Ship sighted aft! She's making ready to fire! Ah, estaban dejando un rastro a lo mejor, ¿no, güey? Ready them! Brace! Everybody down! A warning shot! Seems they don't mean to sink us, but board us instead. Man the cannons! Make ready to fight! I want you below decks. Why? Let me help you secure the ship. Do you know how to rig a sail? To load a cannon? To wage war at sea? I didn't think so. Now return to your cabin, or do I need to have you escorted? Me la voy a rifar ni le voy a hacer caso. Secure the hatch! Ah, se va a esconder. Haytham. Have you been topside? A ship's appeared and means to board us. It's strange. There's no sign of mutiny aboard. It doesn't make sense. Ah, but it does. What do you mean? Did you think you could escape from London so easily after what you did at the opera? That we wouldn't notice? That we wouldn't follow? Ah. So that's what this is about. Surrender, and I will see that you are treated with honor. If you wish to treat me with honor, give me a sword. Are you sure this is how you want to play it? A ver si le gano. Cállate, cállate. No. Dale. Ay, güey, no sé qué pasó ahí, güey. No mames. What? Toma, toma. What? No entiendo. Creo que tengo que esperar a que pase algo, ¿no? No sé, entiendo. No. What? Ahí está. Ándale. ¿Qué le? Ya murió, ¿no? What the fuck, salta un poquito. ¡No! Ándale. Y pensé que era el más bueno de los tres. I told you to stay below decks. I did as you asked. Only Mills was there waiting for me. He's the one that drew that ship here. There was no mutiny, only him. What do they want? Me. Then they can have you. Is that so? You'll catch us anyway. There's nothing to be done. I can think of something. You wish us to sail into the storm? It's our only chance. I won't do it. Then I will. All right, all right. Tiene la daga de los asesinos. Ya la mostró. We need those ropes secured! I told you this was madness. Arm yourself. I'll fix your sail for you. Ok. Una vela. Dice... A ver, asegurar a los aparejos.
sé qué es eso que hizo, que haya hecho. ¡No! No te ve. ¿Qué hace? No sé qué verga hace. Se tronó uno. We need more speed! Loose the sails! Haytham, you take the foremast! James, to the mainmast with you! A la bestia, agarra y bota. Muy fácil para mí. Ah, aquí están otros vatos. ¿Salto o qué? Sí. Oh, cayó un rayo. Me voy, aguanta. Ahí está, sano salvo. Oh, thank you, thank you. ¡Qué tormentota! Pero ya los perdimos, güey. Mira. El otro barco se derrumbó. Inca turroña, pasó otro mes. ¿Estarán a punto de llegar? Dice... ¿Qué pedo? Reunirte con el capitán en la proa. Bueno, gente, aquí yo creo que voy a terminar el video de Assassin's Creed 3. Sí grabé, creo que grabé un poco de más, aunque ustedes no vieron lo más aparte que grabé porque estaba haciendo algunas cosas opcionales. Aquí yo creo que voy a terminar el primer video. Así que pues ya saben que espero que les haya gustado mucho. Nos vemos a la próxima y espero que tengan ya saben un lindo día. Y si quieren suscribirme al canal de YouTube, pues ahí le piquen el botón rojo, ya saben. Así que pues hasta la próxima y espero que tengan un lindo día otra vez, nueva cuenta. Bye bye.